Alcides Monguí Pérez. Alcides es bastante conocido en Sogamoso porque él fue maestro acá en el Instituto Técnico Bellas Artes. También estuvo en la Casa de la Cultura. Gran pintor, gran pintor. Él muchos años pintando y exportando cuadros al exterior, pinturas hermosas al exterior. Y un día me llamó la atención charla con él porque él me dijo que había conocido a Jorge Luis Borges y para mí Jorge Luis Borges siempre ha sido mi ángel que me ha llevado por los cuentos. ¿Cómo es la historia que conoció a Jorge Luis Borges, maestro Alcides Monguí? Primero que todo, un cordial saludo a todos los radioescuchas y pues me alegra compartir estos momentos de cultura. Ingeniero Reinaldo, gracias por su invitación, lo mismo que el director de Cola Radio y a todas las personas que se interesen por la cultura de nuestra patria y del mundo. Pues sí, tuve la oportunidad en 1978 de conocer al maestro Jorge Luis Borges en la Biblioteca Nacional de Colombia. Fue un momento histórico cuando yo trabajaba con el Instituto Boyacense de Bellas Artes y con la Casa de la Cultura de Sogamoso. Entonces fui delegado para asistir al primer seminario taller de Administración de Servicios Culturales Comunitarios que organizó la UNESCO, el ICETEX y Colcultura. Entonces la directora era Gloria Sea de Uribe y la coordinadora de Centros Culturales Mary Verón. Y ellos nos llevaron allí a la Biblioteca Nacional y fue, creo, uno de los eventos más importantes que participó el maestro Borges, Jorge Luis Borges. Entonces, pues lo escuché hablar y compartimos y nos abrazamos y me dijo, escribe poesía para que sea feliz y haga feliz la humanidad. Entonces yo pienso que es una de las disciplinas del conocimiento humano que llega. La poética es hermana de la pintura, de las cuales participo yo también, porque estudié artes plásticas, especialidad pintura, en el Instituto Boyacense de Bellas Artes, a mucho honor. Eso quedaba en Sogamoso. Desde 1969 a 1972. En el 70 empecé a ser maestro monitor de esta institución. Hoy es un colegio que se llama Institución Educativa Técnico Bellas Artes de la Cosa de Honor. Uno de los mejores genéricos representando a Boyacá el año pasado. Me da mucha alegría que soy uno de los promotores de la fundación, porque también funcionamos como sección del Instituto Integrado Joaquín González Camargo. Cuando estaba el profesor Aristóbulo Marita Niño, que paz descanse. Después pasó el licenciado Armando Bravo y hasta por ahí más adelante trabajé con el pedagógico y ya en el 91 empezó a funcionar el colegio, yo llamo así porque en el 89 creamos el bachillerato en Bellas Artes con el licenciado Próspero Bellaquer, un filólogo de alta jerarquía de la Universidad Nacional y además era especialista en filología del Instituto Carlos. Sí, ingeniero, algo tengo que contar, ¿no? No, bastante. Es toda una trayectoria, toda una vida. Bueno, también me llamó bastante la atención el arte de la pintura. La pintura. Yo conocí unos cuadros de su merced aquí en Sogamoso, unos muy bonitos, excelente. Y una vez hablando con amigos franceses, ellos me dijeron que hasta allá habían llegado pinturas del maestro Alcides Monguí. ¿Cómo es eso? Sí, Mandando sí, pinturas para Francia. precisamente el maestro Edgar Rocha, uno de los grandes literatos, catedrático de la Universidad La Sorbona de París, él recibió unos poemas y hizo en la revista Vericuetos de París y buscó en mi pequeña galería virtual que tengo unas acuarelas después de Monguí
y otra del Lago de Tota, y fueron prácticamente la ilustración del texto de los poemas en francés y en español, por supuesto. Entonces sí, en realidad. Pues obras mías está ahí a nivel familiar, prácticamente están en Australia, soy un geólogo, están en Maryland, en Estados Unidos, en México, en España, pero no como en los museos, ¿no? Como pueden ser los grandes artistas, ¿no? Entonces, yo estudié hasta el 72, artes plásticas y teoría de pintura, y en el 75 ingresé como profesor de pintura y dibujo en la sección de Bellas Artes del Instituto Integral aquí en Carlos Canales. Pero desde estudiante empecé a conocer pues, la historia del arte, porque teníamos nuestros catedráticos de historia del arte, de filosofía, de pintura, de modelado. Tuve la oportunidad de ser discípulo del maestro Rosendo Gil Sanabria, fue mi profesor y después fuimos compañeros de trabajo, el autor del Monumento al Sol, que queda en la Plaza de la Villa. No es el Monumento a la Raza, es el Monumento al Sol. Y fue precisamente ideado en el plano arquitectónico, lo hizo el arquitecto Alberto Coy Montaña, y también con la asesoría del maestro Dairo Arturo Granada, mi profesor, que era uno de los artistas de la Universidad de Tolima, con el maestro Rosendo Gil, entre otros, ¿no? Hay mucho que contar de ese pedacito, de ese momento histórico que yo vi como estudiante. Ya como profesor, sí, pues trabajé 40 años, 3 meses, 11 días. En lo que fue sección Bellas Artes integrado y después como colegio. Y funciona actualmente. Tiene un promedio de 700 a 800 estudiantes, primaria y bachillerato, la secundaria, ¿no? Salen técnicos en diseño gráfico, en pintura y diseño arquitectónico. ¿Qué cátedra dictaba allí, maestro? Yo era encargado en el colegio yo me encargué de lo que fue la pintura, el taller de pintura, alcancé a sacar unos 500 bachilleres técnicos en pintura y la historia del arte. En historia del arte sí, pues más o menos tengo alguna idea y a veces me colocaban a dictar ciencias sociales, porque yo también soy licenciado en filosofía e historia y tengo una especialización en docencia universitaria de la Universidad de Santo Tomás y luego una en lúdica educativa de la Universidad Juan de Castellano. Por obra del creador también me otorgó la Universidad Pilo Bizantina de Miami el título de doctor honoris causa en pedagogía artística hace unos 3 años y bueno, los cursos de preparación que he hecho para la vida. Aprendí la historia del arte para transmitirla a mis discípulos. Eran etapas de la historia, ¿no? Desde el arte prehistórico, las cavernas de Altamira, después viene el arte etrusco, ¿no? Viene el arte romano, después viene el arte paleocristiano, después viene el arte bizantino, románico, prerrománico, románico, y desemboca en el gótico con Cimahue, Giotto, los grandes pintores que empezaron a hacer ángeles, ya llega otra serie de artistas como prácticamente Sandro Botticelli, Andrea Mantegna, Piero de la Francesca, hasta desembocar en el Renacimiento con el maestro Leonardo da Vinci, Rafael Sanz y Urbino, el maestro Miguel Ángel, autor de los frescos de la Capilla Sistina. Él no se consideraba pintor, más bien escultor y arquitecto. Es el autor del Moisés, el David y la Piedad. Entonces, hay mucha historia que contar de estos grandes artistas, ¿no? Después viene el barroco con Rubens, ante todo, y el gran pintor Rembrandt, ¿no? El autor de los claroscuros, ¿no? Y ahí viene el rococó, después del barroco, después viene el arte neoclásico, que es prácticamente llegar otra vez a vivir lo que es el clasicismo, ¿no?
estuve en el arte del romanticismo y para desembocar en el impresionismo. El impresionismo es de los movimientos artísticos más emocionantes para mí, ¿no? Yo soy un pintor expresionista, ¿no? Yo pinto al óleo, he pintado un sinnúmero de cuadros, siempre he ido pintando, me gusta el paisaje, la naturaleza, ¿no? Entonces en el impresionismo pues sobresalen los grandes pintores, Monet con impresión sol naciente, que se le da el nombre de impresionismo, cuando pasa el crítico Leroy y dice qué impresión, y quedó con el nombre de impresionismo porque los pintores fueron rechazados en el salón clásico que hacía Francia y no eran unas manchas, decía que eran unos melenudos, y si ustedes ven en impresión sol naciente o sol levante, es uno de los primeros cuadros que vale muchos millones de pesos. Entre los pintores impresionistas sale Berta Morisot, Renoir, Sisley, y después desemboca en lo que es el neoimpresionismo con Vincent Van Gogh, con Paul Gauguin, ¿no? Y llega al puntillismo con Seurat y Signac. Y para de contar todos los sismos hasta el arte povera, que es uno de los artes que prácticamente ya había en Colombia se ven esos movimientos artísticos. Bueno, están escuchando un maestro de la pintura. Yo vine a escuchar al maestro Alcides Monguí en un festival internacional de la cultura en Tunja, y allí habían publicado un libro, una antología poética, y ahí en esa antología hay un poema lindísimo del maestro, un poema que se llama Cuidemos la tierra. Sí, cuidemos la tierra. Precisamente ese es mi afán, ¿no? Mi afán es porque yo me crié en el campo y miraba esos géiseres de agua, esas fontanas, esas manas, esos manantiales, esos ríos de agua viva, y precisamente le dediqué ese poema a la tierra que está en las redes, que lo mandan de la red Nemesis de Lima, Perú, y están yo a veces lo pongo a rotar en la red Facebook, y bueno, entonces ese poema es muy hermoso, lo publicaron en un libro de... Sí. Ese poema, Cuidemos la tierra, dice, voy a leer la primera estrofa, porque yo creo que la segunda la va a leer el maestro Monguí. Dice, cuidemos la tierra, calma por favor, tristeza mía, en el desierto frío, silencioso, para seguir amando todo el día con el néctar divino, delicioso. Cuando la nieve llegue en lontananza a conformar el tétrico nevado, nos llegará la efímera bonanza, en el azul del cielo, en la bonanza. Cuidemos la tierra, maestro. Sí, ese poema está muy bien. Pues yo quisiera, ya que anunció esa antología con escritores, poetas boyacenses, pero después de varias antologías, la primera fue Hilando Sílabas, aquí con la Asociación de Poetas y Escritores de la provincia de Sogamoso y Tundama, quiero leer un poema que se llama Violín. Vibra violín con tus hermosas notas para que alivie mi corazón herido, que aleje mi nostalgia en mis derrotas, transportándome a un mundo agradecido. Soy feliz con tus bellas melodías, que tus acordes producen vibraciones, alejando del mundo las falacias con las tiernas y plácidas canciones. Es el arco que combina las notas y las mágicas manos la mueven al compás de la lluvia de las gotas que del cielo derrama cuando llueve. Si Beethoven bajara de la gloria, oh violín, qué alegre te sintieras a mirar que un genio de la música bellas melodías tú nos dieras. Es tu forma hermosa, estilizada, que un artista con sus manos construyó, y en tu cuerpo figura enamorada el sonido hermoso incrustó. Sigue pues conquistando corazones en las noches de eterno frenesí, en el aire se escuchen las canciones
conquistando el amor que yo perdí. Entonces, estos son los primeros libros que editó la Asociación de Poetas de Sukarno y Tundama. Después viene la antología En la precocidad del tiempo. Voy a leer un poema que se le dediqué a mi hijo, porque yo tengo hijos que también son artistas. Hay una pintora, entre ellos, todos pintan, pero hay una, la menor. Pero son bailarines, campeones mundial de folclore con el grupo internacional, otro de integración folclórica colombiana, otro campeones mundial de folclore, ¿no? Cantando y bailando por la paz del mundo y el hermanamiento de los pueblos, ¿no? Entonces, vuela joven como la brisa pura, como las aves en el horizonte que viajan a grandiosa altura, buscando el soñado norte. Sueña conquistando el cosmos deseado, no divagues en la noche oscura, deja que fluya tu fe en el tornado. Como el sol que alumbra en la mañana, en el etéreo firmamente brilla para los seres de visión temprana. No desistas de tus metas soñadas, sigue avanzando por el sendero firme y cuando llegues escucha las tonadas. Si te desprecian, no sufras. Si te admiran, da gracias. Si te ignoran, comprende. Valora lo que hacen las personas, comprende que eres diferente, estimula tus propias neuronas. Sigue remando y supera las tormentas, escucha a los seres que te hablan, continúa viajando en aguas lentas. Mira la luz de la luna y las estrellas en la inmensa bóveda celeste, olvida con amor las tristes querellas, admira con valor las obras bellas, las flores, las mariposas de colores, escucha las tiernas canciones, convierte tus dolores en éxitos y saca de ellos los mejores versos, matizando las notas musicales, las palabras y los tiernos versos. No desistas y serás feliz. Yo compuse este poema cuando mi hijo viajaba en el transatlántico, como en la mitad del Atlántico, ¿no? Para llegar al aeropuerto de España. Este es el aeropuerto de Barajas, el Dorado a Barajas. Es como ahorita está ya emergiendo, eclosionando en mi pensamiento un poema de cada una vieja que va precisamente, no sé para qué país, pero vale, pasando el Atlántico, ¿no? Pero yo soy alegre porque esa es la felicidad. Y hay otras antologías, por ejemplo, Llamarada de versos también. Tenemos, bueno, vamos aquí a leer cuando sea un pedacito de cada poema. Dice: añoranza. Repican campanas con gran alegría, llamando la misa palabra de Dios. Ella nos despierta y bien escuchamos y nos pone alerta dando sanación. Somos peregrinos por unos momentos, me alegres vivimos mirando el Seol. Unos son poetas, otros son pintores, algunos profetas y buenos cantores, componen canciones y sanas costumbres de la bella tierra que es su amor. Así sucesivamente viene la última antología de la Asociación de Poetas, en el desvelo del tiempo. También hay unos poemitas que, por ejemplo, Cosecha amorosa. Dice: el ayer se esfumó como el rocío, evaporado hacia la bruma lisonjera, como el ave cuando sale de su nido a compartir en la brisa mañanera. Así la vida se va en lontananza, dejando atrás a los seres más queridos, para que gocen de salud y de bonanza, pero con fe para que sean bendecidos. Gracias, Creador, por darnos la familia, para que vean al anciano en su vejez, en los momentos de alegría se concilia, dejando lejos el orgullo y altivez. Vamos sin duda a compartir el Seol con la materia por alguna humedecida. Allí se esfuma la esencia de girasol, tan solo el alma será bendecida. Entonces, esto sigue así, porque yo hago mis composiciones de 24 versos, como para que sea en una página en cada libro, y así las cosas. Bueno, maestro, Permítame leer. me gustaría saber cómo combina usted la pintura y la literatura. Sí, son hermanas, ¿no? Digamos, es que mire, yo tengo un filosofema que dice: el arte despierta la sabiduría del ser humano, nos conduce por el sendero de la paz. Lo que pasa es que yo fui estimulado por mis padres
Mi papá fue mi primer profesor de dibujo, a pesar que él era agricultor, porque él nació en 1904 y mi mamá en 1915. Entonces ella me estimuló, fue cantando. Y coplas. Mi padre es primo del indio Rómulo, Rómulo Augusto Mora Sáenz, ¿no? Entonces, así uno decía, pues para ser poeta, yo hace 20 años estoy escribiendo poesía, y he hecho, si no me equivoco, alrededor de 6.500 poemas, ¿no? Y también he hecho mis libros y he compartido antologías en la red Némesis de Lima, Perú. Digamos, también estoy compartiendo una antología con mi hija menor en Acapulco, también con la red Némesis, seccional Acapulco, poetas latinoamericanos y del mundo, ¿no? Entonces yo no sé si será prudente mostrar uno de mis libros, el primer libro que hay aquí se llama Sueños de Amores. Esto se le dediqué a mi señora cuando cumplió 55 años. Esta pintura la hice yo, ¿no? Es un paisaje de la Reforma de Monquirá, porque yo soy de Monquirá. Monquirá es una vereda aquí en este territorio, porque también hay Monquirá en Villagraiva, pero Monquirá allí, la tierra que fluye leche y miel, ¿no es cierto? Entonces, hay varios poemas, Mamá llorando. Gime la tierra por su dolor, porque sus hijos la hacen llorar, le están sacando savia de flor, desde su vientre se va a secar. Muchos estudian para triunfar, la ingeniería con gran honor, sacan la plata para adornar el oro negro y el buen carbón. Comprendan, hombres de sociedad, que Pachamama se va a acabar y los tesoros es vanidad, pobres los niños van a aguantar. Se recomienda bien proteger la fuente de agua que da la vida, los montes bellos jamás arder, no les causemos crueles heridas. Los animales nunca destruyen, siempre conservan el medio ambiente, mientras los hombres no contribuyen y viven todos indiferentes. Prenden el fuego causando incendios, calamidades a toda fauna, en campos verdes, gran atropello, encierran aves en una jaula. Obremos todos con la razón, sabiduría mucha, ostentamos, la tierra es obra del Creador, con alegría darnos las manos. Enero 16 de 2017. Entonces, este es el primer libro que yo hice, y viene el segundo libro que se llama Romances de la Vida, contiene 100 poemas. Este libro es prologado por el maestro Gilberto Ávila Monguí, secretario perpetuo de la Academia Boyacense de Historia, escritor, poeta, bueno, pariente, lejano, pero nos hemos comprendido y ha sido mi maestro, ¿no? Todos mis libros tienen el escudo de armas de la familia Monguí, diseñado por mi hijo, el arquitecto, y este escudo está protocolizado en la Academia de Heráldica Mundial, protocolizado con descripción y todo por el doctor Orlando García, abogado canónico, un gran señor y bueno, maestro de mis hijos, y es digamos, como una herencia de la familia Monguí que viene de las tierras de Barcelona, o sea, Cataluña, ¿no? Nosotros somos de origen catalán, no somos de allí del pueblito, ¿no? Sino de allá de esas tierras que hemos evolucionado, pero aquí estamos, pero así es que somos andariegos porque hay muchos en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, este paisaje lo hice yo, Noche de Luna, y yo tengo un poema muy sentimental que se lo dediqué a la señora Mercedes, que era mi madre, Madre Santa. Si volvieras a mi lado fuera un crisol que calentara mi alma, con su calor mi corazón sintiera, esencia misma que me da la calma. Estás distante como las estrellas, te has marchado hacia el infinito, va llegando calor entre ellas, qué bello destino, cielo bonito. Qué bien merecido
vivir con los ángeles en bellos jardines de gloria celeste, muy bien rodeados de tiernos arcángeles, donde malos seres nunca los moleste. Ellos bien ganados por los sacrificios, como tierna madre que vivió en el mundo, son apenas justos grandes beneficios, eso lo he pensado muy meditabundo. Madre buena y tierna, dedica a sus hijos toda la energía que le da la vida, nunca la abandonen, dale los abrigos, ni le cause nunca jamás una herida. Ella da alimento de su misma sangre y nos da consuelo enjugando lágrimas, siempre preocupada nos deja sin hambre, luchando sin tregua en los días lúgubres. Si la tienen viva, dale compañía. Aunque estén distantes, una voz de aliento. Nunca la abandona el que es bien merecido y jamás le llegue arrepentimiento. Los que la tenemos en el bello cielo, oremos por siempre dándole las gracias, que ella fue en el mundo nuestro gran anhelo, que con sus palabras nos dio las delicias. Con sus tiernos ojos nos miraba a diario, como vigilante cuidando sus seres, jamás nos negaba el pan necesario y nos mezquinaba los tiernos placeres. Madre buena y santa, Dios nos la bendiga, para que por siempre esté a nuestro lado, que ella por sus hijos amor nos prodiga, orando sin duda por un ser amado. Diciembre 7 de 2010. Viene el libro Expresiones Sentidas, prologado por el maestro y escritor Gilberto Abril Rojas, ¿no? El prólogo leyó ese libro, pues este es un poquito, este cuadro también es mío, ¿no? Se lo pinté hace más de, por allá en 1970, ¿no? En noches se fue pintado de noche. Y mire que el maestro hace sus portadas también, ¿no? Para sus libros, que esto es importantísimo también, a un escritor, un maestro, un pintor, que también se complementa con todo esto, sacando ese tipo de libros. Esto me hace recordar cuando uno se reunía en la casa y de pronto habían las tertulias con poesía y música, ¿sí? Me hace acordar, oyendo las poesías del maestro Alcides Monguí, cuando uno se reunía con los amigos en las casas. Ahorita eso ya no existe, ¿no? No existe, lastimosamente, si ya se ha perdido muchísimo esto, ¿no? Lo de las tertulias en las casas, donde había la música, se combinaba la música y la poesía. A raíz de eso, de todo esto que yo vivía en el bachillerato, por eso yo le coloqué la hora cultural al programa que yo tengo los días miércoles, ¿sí? Porque había la hora cultural, era la época de la literatura en español y era la hora cultural. Entonces cada uno de los alumnos exponía cualquier poesía, recitaba cualquier poesía, cantaba, hacía cualquier diablura, pero era una cuestión de arte, ¿sí me entienden? Entonces exponía, pero ahorita no sé cómo sea la educación en los colegios, pero se ha perdido muchísimo esto, ¿cierto? Sí, eso, yo que fui profesor de arte precisamente, y de educación artística, antes era estética. Estética es una rama de la filosofía que estudia la belleza del ser, ¿no? Entonces ahí la filosofía es profunda, porque también estudio filosofía, entonces siempre he articulado, ¿no? Yo hago sinergia con filosofía, ¿no? Pintura, la literatura. Tuve hasta buenos profesores de literatura, unos ya murieron, solo queda una anciana de 90 y más años. Pues yo estudié en el Sugamuxi, primero de bachillerato, pero después pasé a un colegio de orientación domínica con el rector Fray Luis Carlos Pérez Astorque, ¿no? Y había un profesor que era pintor, poeta, y entonces él leía los poemas de Becker, bueno, de Calderón de la Barca, Porfirio Jacob, y uno de pequeño, pues uno emocionado, ¿no? Sino que pues yo como estaba trabajando y todo, pues, pero de todas formas le sacaba cartitas para escribir poesía. Digamos, este libro, hay una serie de poemas, este es de 70 poemas dedicados a mis 70 años, ¿no? Entonces en otra ocasión leeré de ahí porque
¿El tiempo está apremiante o todavía se puede? No, ahí podemos, todavía tenemos Bueno, entonces vamos a leer uno chiquitico que aquí, Ilusiones del alma. Pasa la vida como la fría nieve, viajando en la penumbra de la noche y las gotas de rocío cuando llueve. He prometido vivir sin derroche. Con humildad sincera, agradecido, contemplando la luna y las estrellas, la neblina del cielo humedecido, olvidando con ternura las querellas. De nada sirve lujo y vanidades para ostentar falsa vanagloria ante la gente hostil en sociedades. Mejor estar feliz sin tanta gloria, dando las gracias al Creador divino, al que nos dio la vida y los sentidos, la uva fresca que produce el vino, las aves tiernas que nacen en sus nidos. Vamos viajando por el sendero libres, con la salud radiante de ilusiones, que la manigua donde viven liebres, toda coda fe amando con pasiones. Este libro lo dediqué a mis 69 años de edad, ¿no? También con el escudo, todos tienen la marca. Esto ya somos editores. La familia Monguí Merchán, tenemos ya el contacto con los impresores y vamos a empezar a hacer libros, ediciones, ¿no? Ediciones Monguí Merchán, tenemos logotipo y todo, ¿no? Entonces, este libro lo diseñó mi hija, es psicóloga, por ejemplo, y ahí está su primer fruto de amor, ¿no? A mis hijos los llamo mis ángeles, a mis nietos mis arcángeles, y a mis bisnietos querubines, y aspiro a conocer tataranietos para ponerlos serafines, ¿no? Yo tengo prácticamente 6 ángeles y 6 arcángeles, ya grandes, mayores de edad la mayoría, solo ella, que es infante, y se llama Amor Infinito. Lo prologó en mí, lo diseñó y todo, porque ellos son diseñadores. Amada mía, a mi señora la denomino mi jardinera, porque en casa tiene unas maticas muy lindas, y además mis hijos son las flores más hermosas del jardín, de mi Edén, ¿no? Entonces, amada mía, buenas noches, amiga y fiel amante. Hoy te encuentras dormida en el ocaso. Me olvidaste en momentos de angustia, pero te sigo amando en mi regazo. Pronto estaré mirando tu hermosura como la luna fría lisonjera que avanza en las noches con dulzura hasta llegar a la meta de primera. Prosigue feliz soñando con el cielo, porque tu amado muy pronto viajará a conquistar el sueño con desvelo. Un instante estará y verá la realidad. Esa verdad que todos cumpliremos sin escapar por nada al misterio. Distante estaremos y volaremos en el confín lejano sin delirio. Mi confidente amiga de ilusiones, en el azul profundo de la noche van pasando los grandes dolores para vivir la vida sin derroche. Como la nieve fría del nevado, difuminada te vas, amada mía, para olvidar mejor ya lo soñado, continuaré sufriendo mi agonía. Enero 22 de 2018, ¿no? Entonces, ese libro vale mucho porque se lo dediqué a mis 69. Y ahí empecé a hacer libros que están en cuadernos, están en proceso, ya tengo uno dedicado a la pandemia, de 71 poemas prologados por mí. Y ahí plasmo en letras, en verso, lo que los seres humanos sufrimos en la pandemia, la opresión y el encierro. Duré 1 año sin salir, solamente sentí un día un delirio. Mi delirio está... Bueno, ¿y usted no le ha surgido la venita de escribir alguna novela? Señor, ¿No le ha surgido la venita de una novela? pues estoy ya meditando. Sí, yo tengo escrito ya costumbrista. Sí, tengo ya en mente, pero hay escrito ya. No, lo que pasa es que no se ha editado porque ahorita pues al fondo mixto nos ayudó en algo.
pero yo los libros, la mayoría los he hecho yo, por mi cuenta. Y ahorita me vale 200 libros, ya está valiendo cerca a los 5 millones. Lo tengo en la imprenta ya para la edición, ¿no? Únicamente ya está el machote y vamos para imprimir. Sí. Sí, también prologué un libro que se llama Con Derecho al Arte, del Príncipe Junior, diría yo, como digamos, sí, hijo de Teodoro Láscaris Comneno, un gran catedrático de la universidad, no sé si el ingeniero Reinaldo lo conoció, ¿no? ¿Qué Sí, Teodoro Láscaris Comneno. Sí. Entonces el hijo, Eugenio, me mandó el libro virtualmente Con Derecho al Arte y yo le hice prólogo. No lo corregí porque ya está hecho por un príncipe, pero yo hice prólogo, la interpretación, ¿no? Ahí da el agradecimiento. Quiero compartir un crítico las antologías. Mire, un cuadro que está aquí, este cuadro es Mujer y Máquina, y está dedicado, esta es una revista, antología, de la Red Nemesis de Lima, Perú. Me conocí desde la fundación, porque Dalis Teresa es colombiana, pero el maestro Teodoro Kentor, Manuel Kentor, perdón, él es peruano, ¿no? Él es licenciado en literatura, Manuel Patiño, y es como fundador y director a nivel internacional para América Latina. Y se están haciendo, ya he participado varias antologías, y aquí está otra antología que se llama Trinos del Viento, Aromas del Sueños. Entonces, ahí compartimos poetas latinoamericanos de diferentes países, entre ellos México, Argentina, bueno, y también las Islas Canarias. Bueno, yo quiero agregar algo. Maestro Munguí es miembro de la Academia Boyacense de la Lengua. Cuéntenos sobre esa academia, ¿qué es la importancia? Sí, pues precisamente en mis andares de la poesía, tuve la oportunidad de compartir con el director, el maestro Gilberto Ávila Munguí, y el secretario de ese momento histórico, el maestro Gilberto Abril Rojas. Y me invitaron a ser miembro correspondiente de la Academia Boyacense de la Lengua. Entonces allá escribo para la revista Polimnia, ¿no? Es una academia filial de la Academia Colombiana de la Lengua, ¿no? Y la Academia Colombiana fue la primera fundada en América Latina y por supuesto que es filial de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Ahorita hace poco la Academia Colombiana, por intermedio de un arquitecto que donó el busto del maestro chiquinquereño Julio Flores. Julio Flores, ¿no? Sí. Entonces, que vaya el busto bronce, lo plasmó un artista X, no me acuerdo. Y la labor de la academia es precisamente promocionar valores culturales en el campo literario y en el campo artístico, ¿no? Allí hay personajes de alta como el maestro, el doctor Gustavo Torres Herrera, que es el presidente actual, sogamoseño, nacido aquí, autor de varios libros que he leído, que es un romántico, es una novela, pero es prácticamente una obra poética, ¿no? Porque se inspira en el llano. Porque se crió en el llano, pero está en Bogotá. Y hay otros personajes, también está don Jerónimo Milo Talora, entre otros, ¿no? Está Luisa Ballesteros, en España es boyacense, pero ella trabajó en la Universidad Sorbona de París, escritora de alta, allá Pigmalión, España le edita su libro, ¿no? Y otra escritora. Y hay otra boyacense, de apellido Garea, pero no me acuerdo. Y es decir, la academia es una institución sin ánimo de lucro. Nosotros pagamos una membresía, es decir, así como el gremio poético colombiano, que soy cofundador, que en este momento hay, creo que más de 200 poetas, bueno, unos asisten, otros no, pero siempre será. Allá premiaron al maestro Reinaldo Caballero con el premio de Toda una Vida y Obra, ¿no? Sí. Ese día nos premiaron, ¿no? Lindísimo trofeo, lindísimos homenaje. Ya estuvimos con Hernando Torres.
Ah, sí, don Hernando, gran poeta de los niños. Sí, claro. Él está haciendo una obra grande también, don Hernando. Él fundó el Museo de Arte y Cultura Casabella, por la Vía Isa, y hace eventos culturales, ¿no? Yo estaba ya participando, y es una persona muy dedicada al arte, ¿no? Ya, pues, A Hernando también lo vamos a invitar. ¿no? A Hernando Torres también lo vamos a invitar. Pues meritorio porque nos impulsa, porque es que pues uno necesita impulso, y gracias a usted, periodista, por tener esta, No, señor, con mucho gusto. esta Y la emisora idea, que yo sé que algún día me puede convidar otra vez. claro que sí. Mire que esa es la idea, porque generalmente las emisoras tradicionales es música y noticias nomás, ¿sí o no? Sí. Entonces la idea es fomentar e incrementar la cultura de alguna forma y tratar de cambiarles el chip a los oyentes que escuchen una cosa diferente, porque hay una emisora muy conocida por todos nosotros que es Radio Nacional, que es la que esparce cultura por todos los foros, ¿no? Pero la idea es que tengamos otras opciones, ¿cierto? Y esta es una de las otras opciones, para que la gente demuestre todo lo que tiene. Por eso tenemos dos espacios dedicados a la cultura, que el uno es el miércoles a las 3 de la tarde y el otro es el jueves a las 3 de la tarde, que es este. El uno se llama La Hora Cultural el día miércoles y escritos y escritores, que es exclusivamente para personajes. Y como está enlazada con Fabio Alberto Rodríguez. Sí, estamos haciendo un programa que se llama De Todo Un Poco, que lo saca él a las 6 de la mañana y lo enlazamos con la radio para retransmitirlo. Yo lo veo por Facebook. Sí, Facebook Fabio Alberto Rodríguez. Muy bueno, excelente. ese lo retransmitimos nosotros. La idea era haberlo hecho acá, Sí. sí, pero lamentablemente el horario de acá no se presta porque aquí se abre a las 8 de la mañana, ¿sí? Entonces no hay gente que nos abra el establecimiento. Pero de pronto vendrán tiempos mejores para hacer una programación más larga, porque la idea es, de pronto yo ya estoy tratando de hacer unas pruebas desde la casa para poner música cultural y temas culturales desde la casa para la gente que tiene un horario que es más fácil conectarse en las horas de la tarde que en las horas del día, ¿no? Próximamente va a estar acá un amigo que es huilense y él le gusta la música, música folclórica. Y con él yo charlaba acerca de la poesía en la música. Y él es músico, ¿sí? Él es músico. Entonces podemos hacerle el Y, espacio en la parte por ejemplo, de la hora cultural, un ¿sí? poema Para que del nos maestro deleite con Monguí, uno lo puede llevar a música, Sí, así porque también, tiene claro. música. Ah. Los poemas tienen Claro. música. No, es Cuando que, él está leyendo, se está escuchando los discos, la música. los discos de Joan Manuel Serrat generalmente son de Machado, Sí, ¿sí? Entonces son libros, son poesías llevadas a la música. A la ¿sí? música. Entonces son cuestiones que sí. claro. Sí, yo incursioné en la música de viento, con el maestro Ademiro Betancourt en la banda Ciudad del Sol, con el maestro Oscar Álvarez Henao, que era de Plata Traversa de Oriol Rangel y de Jaime Llano González. Y ahí aprendí un poquito de nota, ¿no? Y hace poco miró mi poesía un gran crítico, bueno, trabajador de la cultura, y ha catalogado como una poesía rítmica que me calificó como poeta musical, ¿no? Compositor musical, porque esto es rimado y yo ya no puedo escribir. Bueno, también hay el verso, la poesía del verso cruzado, o sea, verso libre, ¿no? Digamos que no hay rima ni nada, ¿no? Es poesía, ¿no? Pero yo he tenido como patrón a José Eustacio Rivera, leí poemas de él, precisamente hace 2 años se conmemoraba casi 100 años
100 años de la vorágine. Eso porque aquí empezó a escribir La Vorágine, ahí en la carrera 11, entre calles 12 y 13. Sí. Hay una placa donde dice: aquí soñó y escribió La Vorágine José Eustacio Rivera. El ingeniero Reinaldo Caballero, pintor también, y bueno, poeta, compositor, novelista, y bueno, un gran señor. Sí. Entonces, él trabajó mucho sobre eso, para Sí. la ley vorágine. Y yo precisamente soy delegado de la academia, muy esencia de la lengua, para cualquier eventualidad, pero lo que pasa es que pues, los señores del gobierno... Mire que me hizo acordar el maestro Monguí, que es una prima de mi mamá, ¿sí? Que fue novia de Eduardo Carranza, ¿sí? Poeta, ¿sí? Y ella heredó muchísimo de él. Ella había reuniones en la casa de todos y se dedicaba a recitarnos sus poesías de Eduardo Carranza, ¿sí? Pero eran poesías de Eduardo Carranza y ella ya había perdido todos los nexos con Eduardo Carranza, pero había sido novia de Eduardo Carranza. Pero era una delicia de escuchar a esa señora, ya era una señora de edad, yo era un chiquitín, ¿sí? Era un pollo. Entonces uno se deleitaba muchísimo escuchando a esa señora porque era muy agradable y era muy charlatana y todo eso. Entonces eso me agrada muchísimo. Y eso se ha perdido mucho, ese ambiente, no sé, de pronto en su casa sí lo puede convivir muchísimo con sus hijos, porque ya mire que tiene una formación artística con todos ellos, ¿no? Pues se complementa como mucho y entonces se ve uno como una consanguinidad en todo esto, ¿no? Sí, eso viene de la sangre porque mi papá él ejecutaba muy bien el tiple, el requinto, y un hermano que ya murió hace más de 20 años, también ejecutaba el tiple, el requinto, ¿no? Entonces me llevaban a Chiquinquirá y me compraron un requinto, ¿no? Yo quise ser músico, estudié un poco de música con el maestro Reinaldo Monroy, uno de los grandes guitarristas clásicos. Allá lo escuché en 1966 en el Teatro Sogamoso, ejecutando samba al griego, ¿no? Entonces, yo en el Sogamuxi, pues, me salí porque, yo no sé, mi destino me llamaba para llegar a estudiar al colegio Pablo VI, que era la casa chiquita. Ahí está la casa todavía, pero aquí en la carrera 10ª con calle 9ª, y pues ahí está, es un monumento para mí, porque ahí prácticamente eclosionó más la poesía, porque empecé yo a leer a Julio Flores, ¿no? Por ejemplo, no era un colegio mixto, ¿no? Yo miraba a esas niñas re bonitas a los 17 años, entonces me aprendí un verso que Y dedicárselo a ella. no os enorgullezcáis, hermosas niñas, porque líneas tenéis esculturales, vuestras carnes se pudren y en las fosas todos los esqueletos son iguales. Los esqueletos son iguales, dijo Julio Flores. Entonces, por ejemplo, yo a propósito me iba a veces para el cementerio, ¿no? Porque Julio Flores, José Arcilio Silva, ellos se iban al cementerio a inspirarse. Eso hay algunas anécdotas de él, ¿no? Sí. Y Julio Flores fue un romántico, ¿no? Miembro de la Gruta Simbólica. La gruta. Nació en Chiquinquirá hace poco en el encuentro internacional Getón Perro, en el pasado, que va a ser ahorita, precisamente compartimos con el maestro Alberto Ávila Monguí, hay una fotografía frente de la casa que nació Julio Flores. Es historia, ¿no? También estaba el escritor que sacó un libro ahorita sobre los 4 grandes de la literatura colombiana, Miguel Ángel Ávila. Sí, Julio Flores. Profesor de la universidad, catedrático. Él dice que no es poeta, ¿no? Escribe, sí, dijo yo, no, pues es que escribir poesía no es fácil. No Mire, es fácil porque lo mío es rítmico, ¿no? mire, en la Tunja que me correspondió allá en el año 1966, allá había bastante muchachos sabaneros, lo que llamaban en Tunja costeños, pero ellos no eran costeños, ellos eran de las sabanas, de Córdoba, de Cesar, del Magdalena, y entre esos habían 2 hermanos, los hermanos Zuleta, y ellos eran poetas. Y cuando se sentaban en su cuaderno a escribir la poesía, no terminaban, comenzaban a cantarla, con ritmo
de vallenato. Y el único vallenato que nombra a Boyacá lo escribió Zuleta. Pancho Zuleta, No, Poncho no, el otro hermano, Emiliano. Emiliano, lo escribió. Y usted lo puede escuchar por YouTube y se llama Mis Vacaciones. Y en ese poema, él llora porque tiene que venir a Boyacá. Y esta tierra fría, y esta tierra alta, alejado de la novia, alejado de la mamá, le hizo llegar al alma y él crea ese vallenato, Mis Vacaciones. Con ellos yo hablaba, eran compañeros de estudio en la universidad, ellos eran agrónomos, yo era de la metalurgia, y hablaba cómo estos habaneros, cómo componían el vallenato. Entonces lo primero que hacían era el poema. La letra. La letra que llaman ahorita. La letra, ya era un poema. Y después ya le ponían el son vallenato. Bueno, maestro, complementemos, nos quedan 8 minuticos, 7 minuticos. Sí, pues yo quisiera compartir un poema que escribí en Aromas de Ensueños de la reina de Lima, Perú. Estaba en Perú, precisamente con poetas latinoamericanos. Hay muchos poetas acá, pero me llevaron ahí en una que se llama Difusa Luz. Feliz estoy perdido en la penumbra de la noche de tierna ensoñación, a la luz difusa que alumbra mi ser humano haciendo oración, para salir del fango cenagoso, hallando paz en el alma y corazón, disfrutando de Dios que bondadoso nos alienta y anima con su voz. No más delirio por lo que ya se fue, mejor estar alerta en el presente, compartiendo que la tierra dé, así logramos amistad con la gente. Hallamos paz dejando la violencia, el hedonismo y la mísera codicia, actuando siempre con toda reverencia, nunca sufrimos de cruel avaricia. El agua fluye allá desde las nubes, llegando pronto a refrescar la tierra, después en gotas de rocío sube y la humedad del suelo se aferra. Semillas nacen para poblar el campo, que luego dan las hermosas flores. Mejor me voy en el bosque y a campo para seguir viviendo sin dolores. El primer poema que yo creé hace muchos años, cuando yo tenía un promedio de 18 años. Pero discúlpeme la pregunta, ¿cuántos años tiene en la actualidad? Señor, ¿Cuántos años tiene en la actualidad? voy a cumplir 76, 76. 76. Sí. Joven todavía. Y por eso estoy terminando mi poemario dedicado a mis 86 años de compartir nuestra Pachamama, y sueño que haya agua, porque es lo fundamental para la vida, ¿no? Entonces, pues esa es la intención. Ya hay prácticamente programados 15 libros más para hacer de mi autoría, ¿no? Ya seleccionados los poemas. Pero de los que tengo más atrás tengo para hacer unos 30. Sí, esa es la idea. Bueno, se proyecta ahorita eso del fracking. ¿Qué opina usted sobre esto? Que mire, es una cuestión que yo, por ejemplo, en este sector, el petróleo, la explotación del petróleo nos va a perjudicar en la cuestión del agua de Total. Creo que ya están haciendo investigaciones. Yo estoy en contra de que saquen la sangre de la tierra, porque precisamente aquí en la cabecera de Morcá, mis padres tenían unos páramos buenos allá en la vereda de Tego, y Llano Grande, que hoy es la laguna de la represa de Llano Grande, en la cinta, y todavía conocí Llano Grande siendo niño a la edad de 10 años, y eran agua que fluía. De ahí mi inspiración, ¿no? De ahí mi inspiración, y no estoy de acuerdo porque eso ya se secó, las fuentes de agua. Las fontanas donde yo cogía el agua con chorote y con la totuma ya no existen, ¿no? Soy empático en mi poema que se llama Noche de Menguante, precisamente cuando yo salía, miraba esa luna, ¿no? Esa luna. He pintado cuadros alusivos a la luna.
yo la denomino mi novia nocturna, mi amante, que dice, noche de menguante, de luces relucientes, cuando la angustia de lo que iba a darte y tus labios parecían sonrientes y mis ojos ciegos de tanto contemplarte. ¿Qué voy a hacer? Decirle al sol que baje y que te implore en esta noche oscura de mi muerte, porque en el mundo ya no hay quien te adore, y yo tan meditabundo no quiere mi corazón que yo te implore. La luna anda en el azul del cielo, mi alma está cantando en tu ventana, y tú estás cubriendo con un velo mi cuerpo helado de misión profana. Bueno, maestro, lástima que el tiempo no nos dé más, pero estamos muy agradecidos con esta charla que tuvimos en el día de hoy, conociendo todo lo relativo a la parte cultural, estructural del maestro Alcides Monguí, con sus escritos, y que también nos hizo algunas exposiciones con respecto a sus portadas de los libros que también fueron ilustradas por cada uno de sus hijos, nietos también, y que nos hizo hacer una remembranza, a mí me hizo recordar muchísimas cosas de mi infancia, ¿sí? Porque realmente las vivencias de uno transcurren ya después, ¿no? Y se vuelve uno, a más años se vuelve más nostálgico, ¿no? Pues sí, yo más romántico. Romántico. Especialmente que tengo un amante que se llama Soledad. Unos amigos me están escribiendo que deje escuchar mis vacaciones. A ver, lea sus vacaciones. Vámonos con el poema Mis vacaciones. Alfredo Gutiérrez. Sino que, bueno, no, sí, sino que de pronto nos vetan por el Facebook, por la cuestión de la música, por derechos de autor. Bueno, estas eran mis vacaciones, después hacemos un balance con la poesía esta de mis vacaciones, que es un tema de Emiliano Zuleta, pero lo vamos a traer de pronto en forma leída, ¿no? Sí. Ya que no se puede trasladar al Facebook y estas redes porque nos vetan. Pero bueno, de todas maneras, muy agradecido al maestro Alcides Monguí, al maestro Reinaldo Caballero Cáceres, que es el edecán de aquí de este programa, por acompañarnos y por traer a semejante personaje que es el maestro Alcides Monguí. Pues bienvenido aquí las veces que usted quiera, maestro, están las puertas abiertas. Usted sabe que con el maestro Reinaldo esta es la casa de todos ustedes, porque a más cultura, más educación para todos, y sobre todo la juventud, que en lugar de pensar en vicios y en todo esto, piensen en más educación, más literatura, más cultura, pintura, todas estas actividades, el arte, ¿sí? Que hay que difundir el arte, la juventud que deje de pensar en los vicios, aquellos que están llevados por el vicio. Hay otras actividades que pueden sacarlos adelante, ¿no? Es la verdad, ¿no? Porque pues hace falta realmente que los docentes pues toquen ese punto de la dimensión estética del ser humano, ¿no? Bien tocada con Leonardo da Vinci y con Gardner, que será un pedagogo, donde habla de inteligencias múltiples, ¿no? Entonces es importante eso, porque la ciencia y el arte, hay la sinergia, y hay médicos, pintores, aquí por ejemplo uno de los fundadores, que eso faltó ese pedacito, tal vez en otra ocasión se puede hablar de cómo se fundó la institución educativa técnico de las artes, pero fue Instituto Boyacense de Artes, creado por la honorable Asamblea de Boyacá. Yo me hallé todo ese trámite porque entré en Mire que sí puede ser un espacio, ese espacio para la hora cultural, por ejemplo, ¿sí? Para la hora cultural, porque es un espacio abierto para todo lo que tenga que ver con cultura. Entonces, un día de estos
programamos para ese espacio, claro que sí, maestro. Claro que sí, Abolece la Casa de la Cultura, cuando fue la primera Casa de la Cultura fundada hace más de 50 años por el poeta Jorge Rojas, de Santa Marta de Viterbo, que fue también el fundador de Colcultura, ¿no? El director de Colcultura, ¿no? Entonces, él prácticamente fue uno de los promotores de la creación de la Casa de la Cultura, con el médico pintor Jacinto Caicedo Rico, el arquitecto Alberto Montaña, el médico radiólogo Damaso Romero, y todos en paz descansen, ¿no? Y yo me hallé porque yo era un niño, yo tenía 17, 18 años en el momento, y ellos pues prácticamente fueron mis maestros, mis formadores, entre otros que han muerto. Bueno, maestros, un mensaje para todos aquellos oyentes que estuvieron conectados con nosotros, escuchando este programa. Maestro, ¿qué mensaje le daría usted a toda esta gente que nos escuchó? Señor. ¿Qué mensaje le daría usted a toda la gente que nos estuvo escuchando hoy en la tarde? Que miren, que estimulen a sus hijos formados a través de la ciencia y el arte, hoy la tecnología, pero que no los esclavicen ante un computador. Yo uso la tecnología de punta para averiguar. Hoy en día, pues yo sí leí libros, la Pinacoteca de los Genios, más de 100 libros, ahí conocí cantidad de pintores, pero también estuve en la exposición Rao, donde conocí originales de los impresionistas, como de Renoir, Monet, impresionistas, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Henri Toulouse-Lautrec, eso es mucho para hablar, ¿no? De Conde, Henri, que me lleva unos 40 de estatura. Bueno, eso hay mucho que hablar de historia del arte, ilustre periodista. Y que sigan el arte, ¿no? Es decir, es que no solamente la ciencia hace el hombre. Leonardo da Vinci fue un genio, y practicó la ciencia y el arte. ¿Sí? Ahí está el ejemplo preciso. Y los grandes pedagogos han aconsejado el arte, los psicólogos. Por medio del arte se descubren muchas cosas. Tanto las artes, las bellas artes, ¿no? Que son la escultura, la pintura, la arquitectura, la música y la literatura. Son las artes mayores. De ahí se desprenden otras cosas ya, las artes aplicadas y todo. Pero yo estudié las bellas artes. Entonces, por eso, sí, tenemos que hacer el programa el programa de la hora cultural y exponemos toda esta temática, ¿no? Sí, sí. Listo, maestro. Bueno, despide gracias. usted del programa. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Listo. El Con próximo otro- jueves a las 3 de la tarde Con otro estaremos aquí gran invitado. También, con otro gran todos son invitado, grandes. escritos Sí. y escritores. Muchísimas gracias nuevamente al maestro Alcides Monguí, quien nos estuvo acompañando en el día de hoy, al maestro Reinaldo Caballero Cáceres, y los esperamos para el próximo programa en Escritos y Escritores. Muy buena tarde para todos y los dejamos con unos temas. Muy buenas tardes. Comparte con nosotros una agradable tertulia con los mayores exponentes del arte en Sogamoso y Colombia, los miércoles a las 3 de